lógico de que también Dios no castiga al justo con el impío. Imagínense, hermano, Dios decidió destruir el planeta Tierra con agua en aquel entonces. Pero antes de destruir el planeta Tierra, Dios dijo: ¿y qué de mi siervo Noé? Tengo que salvarlo. Él no va a ser castigado con los demás. Por eso construyó un arca, para que él y su familia se salvasen y preservar al mundo animal para que se siguieran procreando. Y entonces, hermanos, pero Romanos capítulo 11, ¿lo tenemos todos? Ok, versículo 1. No pierda la cita bíblica, porque aquí habla de los gentiles y de los judíos. Dice aquí: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De qué pueblo está hablando? Del pueblo judío. Y dice: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Está diciendo, ¿verdad?, que si Dios ha desechado a su pueblo Israel, dice: en ninguna manera, porque yo también soy judío, yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Verso 1, dice el verso 2: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y no sabéis, dice, o no sabéis qué dice de Elías. Dice la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel. Escucha bien: contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Entonces Elías empieza a hablar con Dios, ¿verdad? Y empieza a invocar a Dios con respecto a Israel, diciendo: tu pueblo ha matado a todos los que les has enviado, tu pueblo te ha rechazado, tu pueblo no quiere saber de ti, y nomás yo he quedado, dice. Y dice aquí el verso 4: pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dice aquí: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. ¿Y de qué estaba hablando Dios ahí? Del pueblo judío. Dice: yo tengo hombres, ¿verdad?, que a pesar de que mi pueblo no quiere, siempre tengo profetas que no han doblado rodilla ante Baal. Entonces Elías no era el único. Elías dijo: yo solamente soy el único que queda, y me quiere matar. Y dijo Dios: no te preocupes, yo tengo 7,000 hombres que todavía no doblan rodilla ante Baal. Entonces dice aquí la escritura en el verso 5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escuche bien: Israel había rechazado a Dios, y Elías le dice: Señor, he quedado solo. Dijo: no, yo tengo un remanente. Y luego en el verso 5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cuántos viven bajo la gracia, hermano? Amén. ¿Sí? Usted y yo vivimos bajo la gracia. Y dice aquí el verso 6: y si por gracia, ya no es por obras. ¿Cuántos son salvos por gracia y no por obras? Amén. Está hablando del pueblo gentil. Escucha bien: dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, ¿por qué somos salvos? Por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, dice la escritura, pues es regalo de Dios.
Entonces, no hay ninguna obra, escúchame bien, hermano, no hay ninguna obra que tú o yo podamos hacer para ser salvos. ¿No es eso lo que profesamos? Entonces, si a mí me mochan la cabeza para yo ser salvo, ¿es obra o es gracia? Es obra. Yo estoy permitiendo que se me haga algo para ser salvo. Y no hay nada en las Escrituras que yo pueda decir, o que cualquier cristiano pueda decir, pues yo voy a ser salvo por mis obras. Yo voy a ser salvo por mis obras. ¿Cuántos serán salvos por sus obras, hermanos? Porque Dios no está obrando de esa manera. Sin embargo, traemos la idea y la queremos encajar en la iglesia de Jesucristo, diciendo, en el tiempo de la tribulación, yo voy a permitir que se me decapite para poder ser salvo. ¿Será eso la obra de Dios? Mire, hermano, vamos a ver aquí. Dice aquí el verso 7. Y acabo de leer el verso 6. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? ¿Qué ha buscado Israel desde un principio? Al Mesías, al prometido de las naciones, al Salvador del mundo. Dice, ¿qué pues? Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, hermano, aquí nos está hablando que Israel rechazó a Dios, pero que Dios tiene a sus escogidos, y el resto endureció su corazón. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hablando del pueblo judío. Entonces, el pueblo de Israel hasta el día de hoy están ciegos, no aceptan a Jesús como el Salvador del mundo. No lo aceptan, no lo quieren aceptar. Entonces, sigue aquí diciendo, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, como el verso 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Está hablando del pueblo de Israel. Vea que Dios le da estaba poniendo tropiezo a Israel. Ahora vamos a ver cuál es el tropiezo. Verso 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Dice, de ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quiénes? Amén. Entonces, por la transgresión de Israel, por haber rechazado, la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice aquí en el versículo, dice que por la transgresión, dice, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y hoy más que nunca el pueblo judío, hermano, fue provocado a celo, y por eso es que rechazan a Jesús, porque dice, si el Mesías viene a los judíos, no a los gentiles. Él no viene a los gentiles, y eso se creía desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, dice aquí
Verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Escucha bien lo que está diciendo. Dice aquí el apóstol, dice que si la transgresión de los judíos fue para la riqueza del mundo, pero su defección o su defecto de haber fallado ahora se convierte en la riqueza de los gentiles. Ahora nosotros tenemos esa riqueza espiritual, tenemos la gloria de Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuánto más su plena restauración. Hablando del pueblo judío en ese momento, dice, si el pueblo judío falló, ¿verdad?, y se fueron tras lo material, pero ese defecto, ¿verdad?, que ellos fallaron, vino a ser de riqueza para el pueblo gentil. Y ahora Pablo dice de la restauración de Israel, dice aquí, dice, cuánto más su plena restauración, porque a vosotros hablo gentiles. Escuche bien, Pablo se dirige a los gentiles, a nosotros, y le dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice, ¿por qué? Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Pablo le da siempre, a pesar de que él le predicó a los gentiles o al pueblo gentil, a nosotros, me da dice, yo todavía estoy en planes de salvar a mi gente. Y dice aquí, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo. O sea que cuando el pueblo judío rechazó a Jesús, se abrió una puerta. Se abrió una puerta que es la puerta de la gracia para los gentiles. Y allí fue el pueblo judío excluido. Dice aquí, dice, es porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dando a entender que el pueblo judío fue excluido y se abrió la puerta al mundo entero, a los gentiles. Pero dice, pero ¿cómo será? Dice, ¿cómo será la reconciliación? ¿Cómo será la reconciliación? Dice, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y dice el verso 16, si las primicias son santas, hablando del pueblo judío, que ellos eran los primeros, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, hablando del pueblo judío, también lo son las ramas, que es el pueblo judío que ha rechazado a Jesucristo y que lo sigue rechazando. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, excluidos, el pueblo judío fue excluido del tronco que es Dios, que es Cristo Jesús. Entonces dice, y tú siendo olivo silvestre. ¿Cuántos son olivos silvestres? Nosotros los gentiles no somos el olivo original, somos el olivo silvestre, el que no fue criado ¿verdad? Y cuidado, se crió solo en el campo, ¿verdad? Silvestre, que creció solo y se ha sido injertado. Dice, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hablando de nosotros, que ahorita estamos disfrutando de la rica savia del olivo, de las promesas que le pertenecían a Israel. De lo que es de Israel nosotros estamos disfrutando, y por eso es que Dios nos está provocando a hacerlos. Entonces, porque lo que usted experimenta en el Espíritu, lo que usted está experimentando en Cristo Jesús, eso era para el pueblo judío. Pero ahora ellos
lo rechazaron. Y Pablo está diciendo, vea, que nosotros fuimos injertados en el olivo, ¿verdad? Siendo olivos silvestres, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, o sea, que no nos jactemos en contra del pueblo judío. Dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién sustenta a la raíz, hermano? Nadie. Él es Dios. La rama no sustenta a la raíz. La raíz sustenta a las ramas. Las ramas están vivas por la raíz. Esa raíz es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, da a entender aquí, dice que nosotros somos sustentados. Nosotros tenemos la vida y tenemos el privilegio por la gracia que se nos ha concedido. Por la gracia. Es por pura gracia que se nos ha concedido la salvación. No porque la merezcamos, porque nosotros somos pueblos paganos, venimos de pueblos paganos, pueblos idólatras. Mire México cómo está. Venimos de pueblos paganos, los aztecas, los mayas, todos esos pueblos, hermano, estaban dados a la idolatría, a los sacrificios humanos. Y de ahí venimos nosotros, donde arrancaban los corazones de la gente en plena vida para sacrificárselos al Dios Sol. Esas son nuestras raíces. Usted no viene de pueblo santo. No, venimos de los gentiles, de los paganos, de los que tenían, de los que tienen muchas creencias y religiones. Y dice aquí, pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjense, hermano, Pablo el apóstol está diciendo, miren muchachos, no se jacten gentiles, no se eleven demasiado. Ustedes están aquí por la pura gracia, por pura misericordia de Dios. No crean que la van a poder de por sí solos. Esto es por pura gracia. Ustedes no eran los indicados para la salvación, pero por cuanto Israel se endureció, por cuanto Israel rechazó, la puerta de la gracia se abrió y ahora ustedes han entrado y han sido injertados en el olivo. Siendo ustedes olivos silvestres, ahora están insertados en el verdadero olivo y ahora están disfrutando de las riquezas del pueblo judío. Están disfrutando de la presencia de Dios. Están disfrutando de lo que del pueblo judío es la presencia, el Espíritu Santo. Todo esto estaba diseñado para el pueblo judío. Pero dice aquí, por su incredulidad fueron, verso 20, desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino más bien teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, escucha bien, hermano, escucha bien, porque nomás tenemos una oportunidad de acuerdo a esta cita bíblica. Y dice aquí, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿de quién está hablando ahí? Del pueblo judío, las ramas naturales, el olivo. Dice, porque si no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, ahorita es la puerta de nosotros. Ahorita es la puerta para los gentiles, para ser salvos. Si tú no eres salvo ahorita,
Ya no hay otra alternativa más que una horrenda expectación de juicio. Si no nos arreglamos ahorita, ya no hay. Dice, el que peca voluntariamente, ya no hay otro remedio sino que una horrenda expectación de juicio. Ya no hay salvación para los gentiles después de la gracia. Escúchame bien. Dice aquí, verso 22. Mira pues la bondad y la verdad, la veridad de Dios. La severidad, perdón, de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Dios siendo severo para los que cayeron. Usted sabe la historia de los judíos, hermano. Hasta la fecha siguen en conflicto, batallan y sufren. Pero dice aquí, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, dice, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Cuánto han recibido la bondad de Dios? Y dice, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás. ¿Qué? Entonces, hay que permanecer, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque de lo contrario no hay oportunidad. Dice, serás cortado. Serás cortado. O sea que ya no tendrás parte en el pueblo de Dios. No hay una segunda oportunidad. El único que aquí Pablo está refiriendo de una segunda oportunidad, está refiriéndose al pueblo judío. Una segunda oportunidad para el pueblo judío. Que ellos sí podrán ser reconciliados. Que ellos sí podrán ser restaurados. Pero dice, pero tú no te jactes. No te pongas muy incómodo. Dice aquí, porque también puede ser cortado. Verso 23. Aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dice así, que si ellos no permanecen en incredulidad, o sea que si ellos se arrepienten de estar dudando de Jesús como el Mesías, también ellos, Jesús los va a tomar y los va a injertar de nuevo, hablando del pueblo judío. Dios los va a injertar de nuevo, los va a restaurar. Y dice aquí, y si ellos no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, escuche bien, nosotros fuimos cortados del olivo silvestre, dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ahí está hablando que el pueblo judío que ha rechazado a Jesús por todos estos años, por todo este tiempo, Dios lo permitió para que se abriese la puerta a los gentiles, para que nosotros los gentiles pudiéramos alcanzar la salvación en Dios. Pero dice, pero ellos, siendo la mera rama del olivo, dice, ellos pueden ser injertados en su propio olivo. Y fíjense lo que dice aquí también el verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, hablándole a los gentiles, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque los gentiles, hermanos, se estaban poniendo arrogantes, pareciera ser, ¿verdad? En contra de los judíos, porque ahora los judíos habían sido desechados y los gentiles eran los que habían, ¿verdad?, sido salvos. Y entonces, hermano, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. ¿Qué le aconteció a Israel?
en parte hasta que haya entrado la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Y de qué se está refiriendo? El endurecimiento, ¿cuándo fue? Cuando Cristo vino y se abrió la puerta para que entre la plenitud de ¿qué? De los gentiles. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la gracia. Y dice, y endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Ahí están los 3 puntos. Israel, en el verso 25, ahí está. Dice, Israel se endureció para que entrase la gracia a los gentiles en su plenitud. Y luego, por último, todo Israel será salvo. No sé si me está entendiendo, pero lo que está dando a entender aquí, está hablando del periodo de la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Que Israel se endureció en contra de Cristo, se abrió la puerta a los gentiles para que entre la plenitud de los gentiles, todos los que quieran ser salvos. Todo aquel que quiera ser salvo, venga. Pero después de eso, después de la gracia, se cierra la puerta y dice el versículo, dice, y luego todo Israel será salvo. Ahí no está diciendo, y después de eso, ¿saben qué? Cuando Israel ande por ahí, también alguno de ustedes se va a poder colar. Entonces dice aquí, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, hablando de Israel. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿El pacto será con quiénes? Porque ahorita el pacto es ¿con quién? Con nosotros. Ahorita el pacto es contigo y conmigo. Cuando venga Cristo por su iglesia, se cierra la puerta de la gracia. Cuando venga el arrebatamiento, se cierra la puerta de la gracia. Se acabó el pacto. Se cerró el pacto y se reanuda nuevamente el pacto con Israel. Por eso es que después, hermano, de que Cristo venga por su iglesia, los que serán salvos serán los judíos. Es más, la Biblia dice, hermano, que serán tan severos los castigos en el tiempo de la gran tribulación, que ¿qué hará la gente? ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Vamos a ver. Apocalipsis. Gloria a Dios. Dicen, hermano, que en vez de arrepentirse, no se arrepintieron de sus pecados. Les dije, les veo aquí la cita. Bueno, la próxima semana se las voy a traer. Son 4 citas que les quiero dar, que las encontré en Apocalipsis, donde habla, hermano, estas 4 citas están entre el capítulo 9, hablando de cuando las plagas y los sellos de Dios son abiertos sobre toda la humanidad. Dice que la gente hablaba blasfemias en contra de Dios
y no se arrepintieron, sino que endurecieron sus corazones. Escúchame bien, la Biblia no habla que va a haber un avivamiento en los gentiles en el tiempo de la tribulación. La Biblia no habla que va a haber un tiempo de avivamiento, ¿verdad? Como muchos lo pintan, de que se va a levantar un avivamiento en la gran tribulación de mucha gente que se quedó atrás y Dios va a rescatar a muchos. No. La Biblia habla de que, ¿sí encontró la cita del hermano? Ahí está, gracias hermano. Dice aquí, gracias hermano Juan. Y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedras y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Imagínense, eso es el tiempo de la gran tribulación. Eso es el tiempo de la gran tribulación. La gente mirando los castigos y aún no se arrepiente. ¿Qué le dijo Abraham al rico? Cuando el rico le dijo que permitiera que Lázaro descendiera de aquella gran cima a tocarle su lengua con el dedo mojado, porque tenía harta sed. Y Abraham dijo, no, que no se puede. Dice, pues permite que yo vaya hablarles para que crean. Le dijo Abraham, no, a los profetas tienen, porque aunque se levante uno de entre los muertos, no van a creer. Usted sabe lo que quiere decir eso, ¿no? Que la gente, aunque miren los milagros, la gente, aunque miren los prodigios, no se va a arrepentir. Estamos en el tiempo de la gran tribulación, hermanos, refiriéndonos a este punto. Ya estamos hablando sobre ese tiempo de la gran tribulación. La gente no se va a arrepentir. Y logré encontrar 4 citas bíblicas que hablan de que la gente en el tiempo de la gran tribulación no se van a humillar a Dios. No se van a humillar. Está hablando de los gentiles, no del pueblo judío. Ahí no está hablando de los gentiles. Está hablando, ahí no está hablando de los judíos, está hablando del pueblo gentil, que el pueblo gentil no se arrepentirá. Imagínense, hermano, dice que tienen ídolos de plata, de bronce, de piedra. ¿De qué está hablando? De las naciones paganas, de la gente gentil, que no se... Y todavía miraban los castigos, miraban las plagas, miraban las catástrofes, y en vez de humillarse, más endurecían su corazón. Entonces, ¿dónde está de que, verdad, se va a convertir en millares de millares en la gran tribulación? No hay base bíblica. Por todos lados que usted le busque, no hay una cita, escúcheme bien, que diga que hay realmente salvación para los judíos. No hay. Para los gentiles, gracias por la corrección. No hay salvación para los gentiles. Entonces, esto es severo. Fíjense lo que dice ahí en Romanos. Volvamos a Romanos, hermano. Dice el verso 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. Hablando del pueblo judío. Para ellos es la salvación. Y dice aquí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Por quién alcanzamos misericordia? Por la desobediencia de los gentiles. Pero hermano, esa puerta se va a cerrar, porque va a venir Dios a tratar con Israel nuevamente, y ya no con los gentiles. Y entonces, hermano, dice aquí, así también estos ahora,
han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y entonces, hermano, aquí está Pablo hablando de que Dios tiene misericordia tanto de los gentiles como de los judíos. La misericordia de Dios se extiende para los gentiles en lo que es el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia. Este es nuestro tiempo. Yo no puedo decirte, hermano, si no te vas en este viaje, te vas en el próximo. No puedo predicar de esa manera. Porque es ahorita nuestra puerta, hermano. Él es la puerta. La puerta no es la tribulación o la gran tribulación. No, yo me voy a salvar en la gran, no, yo me voy a salvar en Cristo. Si usted quiere salvar en la gran tribulación, that's you. Yo me voy a salvar en Cristo porque Él es la puerta. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad? Tratar de hacer una doctrina, ¿verdad? De salvación para acomodar a la gente, ¿verdad? Para que crean de que no importa si no te vas, de todos modos va a haber una segunda oportunidad. Porque ese es un engaño. Fíjese bien lo que sigue diciendo. Oh, verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Le dio a él primero para que fuese recompensado. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo cierra ahí. Pero yo quiero que vayan a Mateo, capítulo 24. Perdón, 25. La parábola de las 10 vírgenes. Fíjense aquí lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A qué salieron las vírgenes? Amén. Está hablando de su venida. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hablando de la iglesia de Cristo, dice que esas vírgenes eran, ¿verdad?, la iglesia de Jesucristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Quiere decir que la mitad de la iglesia, ¿verdad?, no se está preparando como debería de estarse preparando. La mitad de la iglesia no se está sometiendo a Dios como debería de someterse. Dice amén a eso. De 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aleluya. Entonces la lámpara representa el evangelio. Traen, ¿verdad?, el nombre de que son hijos de Dios, pero no traen aceite. El aceite les está escaso. Dice aquí, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, aquí viene el acontecimiento, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo.
O sea, tenían la intención, fueron a querer arreglar su situación, pero ya era demasiado tarde. Ahorita, de arreglar la situación es ahorita. No es cuando ya viene el esposo. Dice aquí que ellas, cuando iban, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró. ¿Qué se cerró? La puerta. Léame la primera palabra del verso 11. ¿Qué dice la primera palabra? ¿Qué dice? Después. O sea, después del arrebato. Después de la venida de Cristo. Después vinieron. O sea, aquí ya sucedió que Cristo ya vino. ¿Verdad que sí? Pero el verso 11 dice después, ya que la puerta se había cerrado y el Señor estaba con sus 5 vírgenes celebrando las bodas, después vinieron. Ya se estaban celebrando las bodas en el cielo y después vinieron las otras vírgenes. También las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos una segunda oportunidad. ¿Qué estaban pidiendo? Come on, ya la abriste la primera vez, ábrela la segunda, Señor. Danos chance para entrar. Y dice: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ahora pregunto yo, ¿las conocía el Señor o no las conocía? Sí, en el tiempo de la gracia las reconocía, porque las llamó vírgenes y que estaban arreglando sus lámparas. Tenían cierto aceite, pero el aceite no era suficiente para llegar a recibir al esposo. En ese momento sí eran reconocidas, pero en el momento que se cerró la puerta y después ellas vinieron a decirle: Señor, ábrenos la puerta, déjanos entrar. Le digo: muchachas, no las conozco. Es más, estoy casado. Digo, el que no les digo, ya me casé. Dice que se fue a las bodas. ¿Sí o no, hermano? Celebró la boda con su novia. Y entonces, si celebró la boda con su novia, entonces estas quiénes serían? Sus concubinas. Iban a ser sus concubinas. Ya no hay chance. Ya no hay. Por todos lados que tú le busques. Y si seguimos buscándole en la Biblia, vamos a encontrar, hermano, pasajes bíblicos que nos afirman que después de que venga Cristo ya no hay otra oportunidad. Unos dicen que sí hay otra oportunidad, pero los gentiles son los únicos que recibieron la gracia para ser salvos, y se les dio un periodo de tiempo. Después de eso viene el trato directo de Dios con su nación judía. Y es con ellos que va a tratar Dios. Y ellos se van a salvar por multitudes, por cantidades. Algunos tal vez no aceptarán. Pero la Biblia habla, hermano, que su nación se salvará. El pueblo judío reconocerá. ¿Sabe por qué reconocerá? Porque cuando miren al anticristo sentarse y declarar, ¿verdad?, las leyes y todo eso, el pueblo judío se va a dar cuenta que fueron engañados y que realmente él no es el Mesías. Y entonces el pueblo judío es cuando le va a dar la espalda al anticristo, ¿verdad?, en aquel entonces, y entonces abrirán su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, y es allí cuando vendrá la salvación al pueblo judío, bendito sea. Y entonces habrá un gran avivamiento en el pueblo judío.
Pero hablando del pueblo gentil, dice aquí, seguían adorando en Apocalipsis 9, seguían adorando sus ídolos de madera, de hierro, de oro, de plata, de bronce. Los seguían adorando. El pueblo judío no tiene ídolos. Y ahí está hablando de los gentiles, que dice que en el tiempo de la gran tribulación, en vez de humillarse, más endurecían su corazón. Y son 4 las citas bíblicas que habla Apocalipsis. Son que tú le busques por todos lados, nomás porque una cita dice que estos son los que salieron de la gran tribulación. Ni los estudiosos que han estudiado están seguros, porque ellos mismos los he escuchado, los he analizado y he estudiado las citas que ellos usan para decir que hay salvación para los gentiles, y está torcida la escritura. La usan fuera del contexto. Y no podemos nosotros. No podemos especular. Y si no, pues me imagino yo que los gentiles van a tener, porque así escuché un predicador que dijo, así será en los tiempos de la gran tribulación. Nosotros los gentiles, los que se hayan quedado, serán, ¿verdad?, perseguidos y tratados severamente, ¿verdad? Va a ser un trato muy difícil, muy complicado, ¿verdad? Pero si se logran morir por Cristo, serán salvos. Y eso es a lo que se... Pero dame citas bíblicas que digan que los gentiles serán perseguidos y se les dará otra oportunidad. Dame un fundamento, porque lo que yo te estoy dando es bíblico. No podemos sacar una doctrina de una ideología, yo pienso que son los gentiles. Y este tema está interesante, ¿verdad? Pero lo vamos a profundizar un poco más para que entendamos, ¿verdad? Lo que realmente es la segunda venida de Cristo, y si seremos salvos, si habrá gente que se salvará, ¿verdad? En los tiempos de la gran tribulación, porque de acuerdo a Romanos 11, hermano, dice que los judíos se endurecieron en parte para que la plenitud de los judíos entrase, y después todo Israel será salvo. Entonces está hablando de los 3 periodos: del tiempo de la gracia, cuando se abre, cuando los judíos rechazan a Jesús y se abre la puerta a los gentiles, ¿verdad? Y entonces se cierra la puerta a los gentiles y entra el trato de Dios con Israel nuevamente. Es todo, no hay más. Así le busques, buscale, analízale. Es más, estúdiale y trae citas bíblicas que digan hay salvación para los gentiles. Trae citas, porque yo no he encontrado ninguna. Lo he analizado, lo he indagado y no lo he encontrado. Entonces, porque no podemos hacer doctrina de un solo versículo, y especialmente, hermano, refiriéndose a un evento tan masivo como este, de un suceso tan importante como lo es esto. Si usted escucha o estudia los que dicen que el arrebatamiento va a ser secreto, o que habrá una segunda oportunidad en la gran tribulación para los gentiles, todos ellos como que tomasen en poco, escúcheme bien, como que no le dieran importancia al arrebatamiento de la iglesia. No, nosotros estamos esperando la segunda venida. La segunda venida para ellos es cuando la iglesia viene con Cristo
para reinar sobre la tierra por 1000 años. Esa es la segunda venida para muchos escatólogos. Porque para ellos el arrebatamiento no es la segunda venida. Ese simplemente es un arrebatamiento. Los arrebataron y van a decir que fueron los extraterrestres, fue E.T. y que se los llevó y así. Y qué bueno, y van a aplaudir, pero qué bueno que se fueron las aleluyas, candelas, problemáticos. Y nosotros vamos a estar contentos, aleluya, gloria a Dios. Pero hermanos, eso es lo que estos escatólogos dicen, hermano, que el arrebatamiento, pues sí, es el arrebatamiento, pero lo que estamos esperando es su segunda venida. Y es allí donde hay una gran confusión, una gran confusión. Incluso me he visto forzado a llamar a ministros que estudian esta materia y que tienen experiencia, y les he dicho, hermano, explíqueme usted. Hablé con uno que es pro salvación en tribulación, en la tribulación, y le dije, deme citas. No me pudo dar citas, porque él me explicó que si hay salvación, le dije, está bien, pero ahora deme citas bíblicas que me digan que sí hay salvación. No me pudo dar ni una, más la de Apocalipsis, de los decapitados, de las multitudes. Entonces le dije, y hablé con otro, le dije, explíqueme usted qué es lo que es su punto de vista en esto, porque estoy estudiándolo y quiero saber un poco más, quiero saber su punto de vista. Me dijo él, no hay salvación para los gentiles, no hay salvación. Hay una división en cuestión doctrinal con respecto a los tiempos escatológicos, ¿verdad? Pero cada quien es dueño de su propio pensar. Usted puede creer de que es salvo en la gran tribulación por obras, lo cual toda la Biblia dice no es por obras, no es por obras, sino por gracia, incluyendo el Antiguo Testamento. Todo lo que se hacía allá era sombra de lo que habría de venir, de que era la gracia, que no es por obras, era por gracia en Jesucristo. Todo apunta hacia la gracia. Nadie ha sido salvo por obras. Dígame usted, ¿quién se salvó por obras? No hay nadie. Y lo que estamos diciendo es de que va a haber salvación en la gran tribulación por obras. Si yo me dejo matar y que me decapiten, pues voy a ser salvo. Esa es una obra, esa no es fe, esa no es por gracia. Eso yo estando consciente que si yo entrego mi vida para que me maten, ya soy salvo. Cualquiera en aquel entonces podría decir, pues ya estoy viejito, ya me estoy muriendo, él pues, del cuello. Pero la Biblia dice, hermano, que la gente endurecía su corazón. Usted obtenga sus conclusiones, ¿verdad? Espero que aprenda y que podamos gozarnos, ¿verdad? Traía el tema de los días de Noé, como en los días de Noé, haciendo referencia, ¿verdad? A que Dios no iba a dejar a Noé ser castigado. ¿Por qué Dios va a dejar que sus hijos sean castigados? Primero te voy a latigar, te voy a mochar la cabeza y luego te voy a salvar. Esa no es la obra de Dios.
doctrinas, hermano, que a veces distorsionan la fe de los creyentes, porque profesamos una cosa y decimos otra. No, pues somos salvos por gracia, pero ¿sabes qué? Si te llegas a la gran tribulación, ya va a ser por obras. Y no es por obras. Es por gracia. Y la gracia se va a cerrar cuando Cristo venga. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por su gran amor.